entonces vamos a hablar una visión general acerca de lo que son las demencias. Chicos, pues vamos a tratar de hacerlo ágil para poder acabar, no demorarnos demasiado. Bueno, la demencia no es una enfermedad específica, es un término general para una serie de enfermedades que cursan con alteraciones de las funciones superiores, como son la memoria, y que es lo suficientemente severo como para que la persona no pueda valerse por sí misma, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, ¿no? Pero no es la única causa de demencia que existe. Y recordar, por favor, que el término demencia senil es un término obsoleto. ¿Ya? Esto es importante porque a veces puede ser que les preguntemos esto en el examen, ¿ah? Puede ser que le preguntemos esto en el examen de si existe o no existe la demencia senil. Como les digo, la demencia senil no existe, es un término obsoleto. Es como decir fiebre de Malta, a decir a la brucelosis, como decirle escrófula, a la TBC linfática, ¿ya? Es un término obsoleto, ya no se emplea, ¿ya? Y sobre todo el problema de decir demencia senil es prácticamente decir que una persona, ¿cómo se llama? Por el hecho de ser anciano ya está condenado a tener demencia, ¿ya? Entonces, no usen este término y recordar que no es normal que un anciano tenga demencia. Es un hecho que es totalmente patológico. Tenga la edad que tenga el anciano, es algo patológico. Pueden ver la exposición de PowerPoint, ¿no? ¿Es cierto, no? Chicos. Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, es un término inespecífico que describe muchas enfermedades, pero las cuales más común es Alzheimer y que demencia senil es un término que hay que tratar de desterrar. Muy bien, hay varios tipos de demencia, ¿no? Como les dije, es un término general y varias enfermedades pueden estar dentro de este término, ¿no? Entonces hay varios tipos de demencia. Enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy o Lewy, frontotemporal, otras como la enfermedad de Huntington, formas mixtas, etcétera, etcétera. La demencia es una enfermedad importante, tiene un costo económico muy importante para la sociedad, ¿no? Porque tienes el costo de una persona enferma que no puede trabajar, que es la persona con demencia, y tienes el costo económico de los familiares que tienen que cuidarlo, ¿ya? Entonces, es una enfermedad importante. Y con el paso de los años, cada vez hay más casos de demencia. A ver, no tengo acá los, ah, ¿cómo se llama? Las previsiones para el futuro, que cada vez vamos a tener más casos de demencia. Y sobre todo en el tercer mundo, ¿no? Países pobres va a haber cada vez más demencia. En primer mundo, incluso un poquito reducido. Pero en el tercer mundo como nosotros, lo más probable es que vaya aumentando la cantidad de casos de demencia. ¿Ya? Y obviamente tiene un costo, pues, un costo personal, ¿no? La carga de sufrimiento que trae a las personas, tanto al enfermo como a sus cuidadores, ¿no? Epidemiología, ¿no? Bueno, que estamos viendo acá, ¿no? O sea, que cada vez va a haber mayor cantidad de personas. No se preocupen estos datos epidemiológicos, nadie les va a preguntar cuántos millones de personas. Doctor, disculpe, se quedó en la primera diapositiva de introducción. ¿No avanza? ¿No está avanzando? Está en la diapositiva de introducción. Ah, caramba, entonces no. ¿Ahí se ve? Ahora sí, doctor. Ya. ¿Ahí se ve? Ahí se ve este Mm, gráfico acerca de la sí, prevalencia. sí, pero no se ve en pantalla completa. Ah, caramba, ¿cómo se ve? ¿Se ve una parte nomás? Tiene que compartir la pantalla completa, doctor. Oh, he puesto compartir ventana. Toda la pantalla vamos a poner entonces.
Ahí se ve. Ahí se ve, muchachos. Sí, ahora sí, doctor. Ya. Sí la pueden ver, ¿no es cierto, no? Sí, doctor. Bueno, la idea, como les digo, no tiene un interés pedagógico que ustedes sepan los números, la cantidad de personas con demencia, ¿no? Sino que sepan que es una enfermedad que va a aumentar en los años venideros, sobre todo en países del tercer mundo. ¿Ya? La epidemiología, la causa principal de demencia, como les dije, es por la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La causa más frecuente. Hablar de demencia es casi sinónimo de Alzheimer, ¿no? Pero no es la única causa. Como ven en este grafiquito de acá, hay otras enfermedades que también pueden causar demencia, ¿no? Muy bien, en un estudio hecho acá en el Perú, por el doctor Custodio, un neurólogo en Lima, se ha visto que la enfermedad de Alzheimer probable, EA probable, es la causa más frecuente de demencia. Segundo, seguida por la demencia vascular, ¿no? Pero igual que en países del primer mundo, igual que en las estadísticas de otros países, la principal causa de demencia sigue siendo la enfermedad de Alzheimer. Factores de riesgo, esto es importante, ¿no? La edad, ¿no? Como les dije, no todo ser anciano no es sinónimo de tener demencia. Este, eh, Tener demencia no es algo normal de los ancianos, sí, sí, sí. Pero de todas maneras, ser anciano aumenta el riesgo de demencia, ¿no? Aumenta el riesgo de demencia ser anciano. Más frecuente en la mujer, más frecuente en la mujer también es la demencia. No se termina de entender bien por qué es esto, ¿no? Puede ser tal vez porque la mujer ha tenido menor acceso a la educación en las décadas anteriores, ¿no? No se sabe, pero de momento las cifras son así, ¿no? Que es más frecuente en la mujer. Raza, tal vez en afroamericanos igual, no se sabe si es que es algo, ya es algo genético o es una desventaja social, ¿no? No se tiene claro eso, ¿no? Como les he dicho, ¿no? La enfermedad de Alzheimer está aumentando en los últimos años, ¿no? Pero sobre todo en países. Factor de la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable para todos los tipos de demencia, sea Alzheimer, sea vascular, etcétera, etcétera. La hipertensión es el factor de riesgo más importante modificable de la demencia. ¿Ya? Esto significa que hay un motivo más para controlar bien la presión arterial, ¿no? Además para prevenir infarto, ACV, daño renal, enfermedad vascular periférica, etcétera, etcétera. Entonces ya también tenemos que controlar la presión nos reduce el riesgo de demencia de cualquier tipo, sea Alzheimer o vascular. El colesterol parece también que está relacionado a la enfermedad de Alzheimer. Tabaco también parece aumentar la incidencia de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero como les digo, el factor de riesgo modificable más importante es la hipertensión. Traumatismo encefalocraniano también aumenta el riesgo de todo tipo de demencia, especialmente Alzheimer. Poca educación aumenta el riesgo. Exposición a pesticidas aumenta el riesgo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero como les dije, el factor modificable más importante es la hipertensión. ¿Ya? También existen factores de riesgo genéticos, ¿ya? Pero estos aplican a la enfermedad de Alzheimer, que es de origen genético, que son solo una pequeña parte de las enfermedades de Alzheimer. Acá, miren, dice acá, factores de riesgo genético son causantes de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, pero esta enfermedad de Alzheimer de inicio precoz relacionada a factores de riesgo genético solo es un 7% de los casos. O sea, en conclusión, hay genes relacionados a la demencia, ¿ya? Pero la mayoría de los casos no se relaciona a la herencia. La mayoría de los casos no se relaciona a la herencia. Es decir, estos genes relacionados al Alzheimer
explican solo una pequeña cantidad de casos. Es decir, la herencia no importa mucho, más importa, parece, los factores de riesgo ambiental. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para prevenir la demencia, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Controlar la hipertensión y la diabetes es un buen principio. Una dieta saludable ayuda, el consumo moderado de vino parece ayudar, estilo de vida, incluyendo una actividad física intensa. Entonces, es importante este adagio que les pongo acá, que lo que es bueno para las arterias es bueno para el cerebro, ¿ya? Una vida saludable y la prevención y control de los factores de riesgo cardiovascular, que ya conocemos todos, ¿no? Hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, etcétera, 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 reduce el riesgo de demencia también. Entonces, si ustedes quieren preguntar, porque siempre a mí los pacientes me preguntan, doctor, mi mamá tiene Alzheimer, a mí me va a dar, no se sabe, ¿no? Tienes un riesgo, hay un cierto riesgo de todas maneras, por ser familiar de primer grado, de todas maneras hay un cierto riesgo, pero es bajo. Lo que más importa es que lleves una vida saludable y tengas control al menos buen control de tu hipertensión, ¿ya? ¿Se puede prevenir al 100% la diabetes, la demencia con una vida saludable? No, no se sabe, no se sabe, es una pregunta muy difícil. Pero una vida saludable nos va a servir para muchas cosas, no solo para prevenir Alzheimer, sino como les estoy diciendo, pues para prevenir hipertensión, diabetes, infartos, daño renal, etcétera, etcétera. También la actividad intelectual también es un factor protector. Se ha visto que también, mientras más años de educación tenga la persona, menor riesgo de tener demencia, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿se puede prevenir o no? No se sabe, pero parece que un estilo de vida saludable y buen control, como les digo, los factores de riesgo cardiovascular, va a reducir mucho la probabilidad de que una persona pueda tener demencia. Patología, ¿no? Acá es clásico, las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. Esto más que nada para que sepan, ¿no? Para que sepan, alguna vez van a escuchar hablar de Alzheimer, van a estar en un simposio, en un congreso, etcétera, etcétera, para que sepan, para que digan, ¿qué es esto? ¿Qué bicho raro? ¿De qué están hablando, no? Como para que sepan que estos son los principales hallazgos anatomopatológicos. Las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares, ¿ya? Además que también hay grados variables de atrofia cerebral difusa, ¿no? Que a medida que va avanzando la demencia, la atrofia cerebral se hace mayor. Placas neuríticas y ovillos neurofibrilares vistos a microscopio simple, microscopio no electrónico, ¿no? Y con tinciones especiales, para que sepan que esos son los hallazgos, ¿no? Y bueno, vamos a las... Acá un cerebro normal versus un cerebro avanzado. Un poco complicada y no vamos a profundizar. Pero basta ver cuál es la causa. Estos foncitos que parecen bacilos gram negativos, bueno, pues son los famosos péptidos beta-amiloide, ¿ya? Estos péptidos beta-amiloides son fragmentos de una proteína normal llamada la proteína precursora de amiloide, esta APP, Amyloid Precursor Protein. Entonces, esta proteína, que es una proteína normal, la APP, bajo una serie de procesos moleculares anómalos, que no vamos a entrar en detalle, va a generar estos fragmentos. Y estos fragmentos, al agregarse, van a formar complejos insolubles que van a formar agregados en el cerebro y que se ha visto que estos agregados de beta-amiloide son tóxicos para las neuronas sanas circundantes. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el Alzheimer? De esta acumulación del beta-amiloide. Este beta-amiloide viene de una proteína normal, una proteína estructural sana, que es la APP, pero por una serie de mecanismos moleculares aberrantes,
terminan acumulándose. Y estos acúmulos son tóxicos. Producen la muerte neuronal de las neuronas que están cercanas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurren estos mecanismos moleculares? Ya es otra historia, no se sabe muy bien. Pero todo esto que les estoy mencionando es la teoría del amiloide. ¿Ya? Entonces, estos acúmulos amiloideos parecen ser la causa de la enfermedad de Alzheimer. Una teoría paralela similar que dice que la degradación patológica de estas proteínas tau, estas que parecen bacilos gram positivos, ¿no? Estas cositas azulitas, bueno, pues son proteínas tau, que son proteínas normales, de los microproteínas. También se ha visto que alteraciones moleculares de esta proteína tau, que se fosforila y al fosforilarse pierde su actividad estabilizadora de los microtúbulos. Y entonces se ve que los microtúbulos empiezan a degradarse y con ellos reduce la conducción neuronal. ¿Ya? Entonces, una segunda teoría, la proteína, la teoría de la proteína tau. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, no se les va a tomar un examen de esto, pero es para que sepan, ¿no? Para que sepan que estas son las dos teorías vigentes que intentan explicar la génesis de la enfermedad de Alzheimer en particular, ¿no? Pero aún no se ha demostrado que estas teorías sean fehacientes, ni aún se ha encontrado un tratamiento curativo basado en estas teorías. Probablemente esto es algo que con los años se va a profundizar más. Bueno, cuadro clínico, como ustedes ya conocen, la memoria es lo que más afecta y más precozmente también se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Los jóvenes cursan con un deterioro de la memoria. Hay otras demencias que más se caracterizan por alteración del comportamiento o por alteración del lenguaje o por alteración del sistema extrapiramidal. Pues no todas las demencias empiezan con amnesia. Por supuesto que Alzheimer, nuestra demencia favorita, más conocida, más estudiada, sí empieza con amnesia, pero no todas las demencias van a aparecer, van a iniciar con amnesia. Otras pueden iniciar con otras cosas sorprendentes. ¿Ya? Muy bien, hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta que tengan, chicos, por favor? ¿Alguna pregunta, muchachos? Porque están ahí, ¿no? Espero que estén ahí. Ok, se sigue viendo mi pantalla, ¿no? Ya. Pueden ver bien mi pantalla, ¿no es cierto, no? Sí, sí, doctor. Entonces, la memoria, la alteración inicial de la... Pero como les he dicho, las otras demencias inician con otras cosas. Muy bien, muy bien. Entonces, importantísimo, pues, hacer una buena análisis al familiar, pues, el paciente que ya tiene necesidad de verdad. Pues por eso es para nosotros, cuando trabajamos con ancianos, es importantísimo trabajar, comunicarnos con los familiares. Porque si el anciano viene solo, prácticamente estamos adivinando. Entonces, siempre es necesario trabajar con los familiares del anciano. Entonces, además de la entrevista en la cual los familiares nos dicen, pues, acerca de un deterioro de las funciones mentales, progresivo, que es relevante y que incapacita progresivamente al anciano. Entonces, además también que se ¿no? Buscar otras enfermedades que pueden anular de ¿ya? Ya vamos a hablar ahorita más adelante un poquito de lo que son los diagnósticos diferenciales.
Además, hay que hacer una serie de baterías, ¿no? Para buscar nuevamente enfermedades que simulen ser una demencia. Enfermedades que puedan causar deterioro cognitivo, pero pasajero, y que no es debido a la carga anatomopatológica de las placas neuríticas y los ovillos, etcétera, etcétera. Es decir, buscar, nuevamente, como les digo, buscar simuladores de demencia. Pues para eso pedimos hemograma, velocidad de sedimentación, glucosa, electrolitos, calcio, función renal, función hepática, tiroides, vitamina B12, serología de sífilis y idealmente una tomografía. TAC he puesto, bueno, TAC es un nombre también que entra en la obsolescencia, ¿no? El T, ¿no? Tomografía helicoidal muy corto, ¿no? También se pueden hacer pruebas optativas, ¿no? Como serología para VIH, punción lumbar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero los que están en la letra más grande son los estudios básicos que deberíamos hacer para estudiar una demencia. Deberíamos hacer por lo menos estos son los más básicos. Ahora bien, ya centrándonos en la demencia, también se hacen pruebas para ver qué tan deteriorado está el paciente, ¿no? Sabemos ya por la anamnesis que está deterioradito porque el familiar lo está trayendo. Pero bueno, veremos a lo mejor tan deteriorado y el familiar esté exagerando, ¿no? Entonces, tomarla por sí sola, no puede estar aislada, sino junto con otros datos más. También en el manejo de ancianos nos importa las escalas funcionales, ¿no? Que nos sirven para ver qué tanto se puede valer por sí mismo un anciano. Entonces tiene que ir de la mano con la prueba cognitiva y con los datos del paciente. Perdón, con los datos del familiar. Si el familiar te dice que el anciano se olvida las cosas, si lo dejan solo en la cocina, si piensa que quiere cocinar y la dejan sola, va a quemar la comida. Si la mandan a la calle a comprar, va a perder el dinero o es más, se va a perder ella misma. Entonces, eso tiene que verse correlacionado con una prueba cognitiva que salga con un puntaje bajo. Y también tiene que verse corroborado con una prueba funcional alterada. Si la persona realmente tiene demencia, entonces no va a poder valerse muy bien por sí misma. No va a poder hacer buen uso del teléfono, ni va a poder hacer compras de manera adecuada, ni preparar su comida, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que coincidir el deterioro mental que estamos viendo, que nos dice el familiar, tiene que coincidir con la prueba mental y tiene que coincidir también con el estado funcional que está deteriorándose progresivamente. ¿Ya? El diagnóstico diferencial, bueno, esto voy a ampliarlo más para la siguiente clase porque antes de decirle a una persona y a su familia que tiene demencia, pues tienes que estar seguro que realmente es una demencia, que es una enfermedad crónica, progresiva, muchas veces incurable, o que es una enfermedad que simule ser demencia.
Por ejemplo, típicamente los trastornos metabólicos, por ejemplo, un hipotiroidismo marcado hace que una persona esté tan bradíaca y tan torpe para caminar, desarrollar actividades cotidianas básicas, que va a aparecer el hipotiroidismo. Por supuesto que el hipotiroidismo tiene bastantes estigmas que nos permiten darnos cuenta, ¿no? Nos permite darnos cuenta que se trata de un hipotiroidismo, pero va a haber algún momento, algún paciente en el cual va a ser difícil. Entonces, ¿será un hipotiroidismo? ¿Será una demencia? Entonces, para eso tienes tus pruebas. Acá, justamente acá están las pruebas tiroideas. Entonces, para eso tienes tus pruebas para saber qué tienes delante tuyo. ¿Realmente es una demencia o es una persona con hipotiroidismo que parece, simula tener demencia? ¿Ya? Entonces, por eso, entonces, tenemos que es importante hacer nuestros diagnósticos diferenciales, diferenciar la demencia de enfermedades metabólicas, como les digo, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, hiponatremia, uremia, que sería la encefalopatía hepática, cirrosis, que sería, perdón, cirrosis, que es encefalopatía, falla renal aguda crónica, que sería una encefalopatía urémica, ¿ya? Pues tenemos que diferenciar nuestra enfermedad de otras enfermedades que pudieran padecer demencia. A su vez, he mencionado enfermedades funcionales, ¿no? Entonces, también tenemos que diferenciar las demencias de enfermedades orgánicas, sobre todo cerebrales, sobre todo el hematoma subdural. Es frecuente que los familiares digan, doctor, mi papá ya le dio demencia. Se olvida las cosas, camina bien torpe, se va para un lado, ha perdido plata, me abre incoherencias. Ahí yo digo, ah, caramba, ya, ¿y cuántos meses? No, no, doctor, una semana nomás. Hace una semana. Sí, hace una semana ya se hizo, tiene. Sí, puede haber venido bien rápido la demencia, pero tú sabes que la demencia, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica de meses. Entonces, no, 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 acá hay gato encerrado. Y le preguntas al familiar, ah, ¿se ha caído? Hace un mes se cayó, doctor. Bueno, entonces le vamos a pedir una batería de análisis y vamos a pedir una tomografía cerebral sin contraste. Como sabemos, la tomografía es maravillosa para evidenciar sangre. La tomografía nos va a pintar de manera hermosa la media luna, que es un hematoma subdural agudo, ¿ya? O crónico o subagudo, lo que tenga el paciente. Pero cualquier hematoma definitivamente va a mermar su capacidad cognitiva. Y va en algún momento, si no lo revisas bien, va a parecer que pueda ser una demencia, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar nuestra demencia, en primer lugar, de enfermedades funcionales, metabólicas, como les digo, hiponatremia, hipernatremia, hipercalcemia, uremia, encefalopatía hepática, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12. También tenemos que diferenciar las enfermedades funcionales metabólicas y también hacer nuestro diagnóstico con enfermedades orgánicas cerebrales, como son el hematoma subdural, sobre todo es el más frecuente. El ACV, difícil que lo confundas con una demencia. Bien difícil que un ACV lo confundas con una demencia. Pero típicamente lo que se podría confundir con una demencia de los que he mencionado, orgánicos, es el hematoma subdural. ¿Ya? Muy bien. Y por último, tenemos que diferenciar de otras dos enfermedades que también pudieran parecer demencia, como es el delirium y la depresión. El delirium, como ustedes saben, es un trastorno de la conciencia agudo en pacientes, sobre todo ancianos hospitalizados. Pues acá la clave para diferenciarlo es justamente la agudeza, la brusquedad, la reciente aparición de la alteración del estado mental. Entonces el familiar te va a decir, no, doctora, mi papá es que lo hemos hospitalizado para operarle la próstata y al día siguiente que lo operaron se empezó a arrancar el suero, quería pegarles a los enfermeros, decía que quería irse a su casa, que esta no era su casa, no se había dado cuenta que lo habían operado. Entonces, ¿una demencia es así? No. La demencia no es así, como les digo, es una enfermedad crónica. Este paciente, el cuadro tan brusco, te obliga a pensar en un delirio, ¿ya? También pudiera ser alguna de las otras que he mencionado, también pudiera ser una encefalopatía metabólica por hiponatremia, o tal vez tiene la mala suerte de un hematoma subdural, pero típicamente estas alteraciones mentales que coinciden con la hospitalización, más frecuentemente son un delirio. Y bueno, la depresión también, como les digo, puede en algún momento parecer demencia, sobre todo en los ancianos que no colaboran.
Están tan deprimidos que no quieren contestar las pruebas cognitivas, no quieren contestar nada. Y en las pruebas cognitivas, debido a su mala disposición para colaborar, pues las pruebas cognitivas salen con un puntaje muy bajo. Entonces tú dices, ah, caramba, tiene demencia. Pero no, resulta que simplemente es deprimido, está deprimido, no quiere colaborar. Y tú conversas con su familiar y el familiar dice que la persona hace todas sus actividades cotidianas normales. Entonces eso no cuadra con una demencia, ¿ya? Entonces estos son los diagnósticos principales con los cuales tienes que hacer tu comparación. Y si has descartado todos estos, bueno, no tienes que descartarlos toditos estos, ¿no? Tienes que descartar sobre todo los más importantes y los que sean relevantes al cuadro clínico de tu paciente, ¿no? Es un paciente que, ¿cómo se llama?, que tiene todos sus análisis normales, bueno, ya no vas a pensar en uremia, pues, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar estas enfermedades psiquiátricas, funcionales metabólicas y orgánicas cerebrales. Y si ya las hemos descartado todas y tenemos un deterioro progresivo a lo largo de varios meses o varios años, entonces probablemente ahora sí tengamos delante nuestro una demencia, ¿ya? Y por estadísticas sabemos que lo más probable es que sea una demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Criterios es hacer el diagnóstico diferencial y excluir otras causas que son parecidas al Alzheimer, pero que no son demencia, no son Alzheimer, y sobre todo que son potencialmente tratables. Todas las que se mencionó, todas son potencialmente tratables. Entonces vale la pena diagnosticarlas para tratarlas y el paciente va a mejorar espectacularmente su estado cognitivo. Ah, me olvidé también otra causa que pareciera que los ancianos tuvieran demencia, es la sedación farmacológica, el famosísimo clonazepam. Resulta que insomnio, severidad atencional y bueno, alguna mente brillante se le ocurre recetarle clonazepam al anciano. Y los días subsiguientes, este anciano está torpe, tambaleando para caminar, se olvida las cosas, balbucea, no se acuerda nada. Entonces, pucha, qué pena, ya le dio demencia a mi mamá, a mi papá. Pero resulta que era todo el clonazepam. Entonces, también es otro diagnóstico diferencial importante. La sedación, en este caso, sería la sedación farmacológica. Entonces, nuestros criterios clínicos, en general para la demencia, es que el paciente tenga un deterioro cognitivo de las funciones mentales superiores, pero que sea significativo, como les he dicho, tiene que estar tan significativo, tan importante este deterioro cognitivo que la persona no se puede valer por sí misma. Si la persona se puede valer por sí mismo, entonces dudas de que se está tratando una demencia. Pudiera ser una demencia muy, muy, muy precoz que recién está empezando, pero en general una demencia que ya lleva un tiempo hace que la persona no pueda valerse por sí misma. Entonces, nuevamente, todas las demencias cumplen estos criterios de DSM-5, que es un deterioro cognitivo. En algunos de estos dominios, aprendizaje, memoria, lenguaje, función ejecutiva. Función ejecutiva, por si acaso, es la capacidad de organizarse, de organizar y resolver sus problemas cotidianos del ser humano. Podríamos llamarle función organizativa. Atención compleja, función perceptiva, motora, cognición social, etcétera, etcétera. Sobre todo, los más importantes son la memoria, el aprendizaje, al menos para entonces, si es una persona que tuvo todas estas habilidades y la está perdiendo, entonces sí cuadra con nuestro diagnóstico de demencia, porque es un deterioro adquirido, ¿ya? Y representa, ¿cómo se llama? Y es un empeoramiento respecto a un nivel previo, ¿no es cierto? Como les digo acá, tienen que ser magnitud para interferir con la independencia. Porque muchas personas dicen, doctor, yo tengo demencia, ya me olvido todo, y dice, doctor, porque voy al trabajo, me olvido las cosas, pero puede trabajar. Yo pregunto, sí, bueno, sí, en general trabajo bien, ¿no? Pero doctor, me sigo olvidando las cosas. Bueno, algo está haciendo que olvide las cosas, probablemente tenga estrés o ansiedad, pero que tenga demencia y pueda trabajar es incompatible. Una persona que tiene demencia no puede trabajar.
Es imposible, porque es una actividad muy compleja. Entonces, si puede trabajar y trabaja aceptablemente bien, como que, bueno, se aleja bastante que sea una demencia. Las alteraciones no se producen durante un delirio exclusivamente y no se explican por otros trastornos como puede ser depresión mayor, esquizofrenia, etcétera, etcétera. ¿Ya? En conclusión de esta tablita, porque está un poquito enredada, la cosa es esto, ¿no? Simplemente que es un deterioro cognitivo significativo y progresivo. ¿Ya? Bla, bla, bla. A ver acá. Bueno, algunas palabritas de las otras dos formas de demencia primaria, ¿no? Primaria significa que la demencia se ha originado per se. No existe nada que le esté explicando, no existe nada que le esté causando. Entonces, la más clásica es la enfermedad de Alzheimer. Tiene factores de riesgo, pero eso no se puede mencionar, no es causalidad, porque factores de riesgo puede ser que otras personas también tengan factor de riesgo, ¿no? Entonces, las demencias primarias no se conoce una causa. Hay factores de riesgo, sí, pero no es una causa fuerte y única. Entonces, las otras dos que son parecidas son la demencia con cuerpos de Lewy o Lewy, como le dicen también, y la demencia frontotemporal. Esto para diferenciar de las demencias secundarias, que la demencia secundaria más frecuente es la demencia por infarto cerebral, es también llamada demencia vascular. Si tienes un cerebro, perdón la expresión, que parece un quesito, eso Gruyère, creo que es el que tiene los huecos, está rellena de huequitos el cerebro por múltiples infartos cerebrales, pues bueno, esa es la causa. Ahí sí tiene una causa fuerte y única que explica la demencia, que son los infartos cerebrales. Estas otras tres no. Alzheimer, cuerpos de Lewy y frontotemporal no se encuentra una causa que por sí sola explique la demencia. Cuerpos de Lewy, ¿no? Que es la que tuvo Robin Williams, como pueden ver, ¿no? Entonces, esta mezcla sobre todo los síntomas de parkinsonismo con demencia, ¿no? En algún momento puede parecer un Parkinson. Y la demencia frontotemporal, al menos la variante que tuvo acá el actor Bruce Willis, fue la variante semántica. Su lenguaje lo perdió progresivamente de una forma rápida. Entonces, él Bruce Willis no debutó con amnesia, sino simplemente con una afasia progresiva, un empeoramiento, un empobrecimiento progresivo del lenguaje. Y luego de un tiempo ya se vio que esto era por una demencia frontotemporal. Variante semántica. ¿Ya? Entonces, solo dos palabritas para que sepan que existen otras formas de demencia. Yo no les voy a tomar, no les voy a preguntar, pero simplemente para que sepan que existen otras formas de demencia primaria. A ver, demencia leve, demencia moderada, demencia severa. Ya. La demencia va avanzando. Típicamente la enfermedad de Alzheimer va avanzando. Veamos acá, demencia leve. No es al inicio de la enfermedad, ¿no? Son los primeros síntomas, los primeros olvidos, las primeras cosas que va perdiendo, pero todavía a duras penas puede valerse por sí misma en actividades muy básicas, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ojo, o sea, una persona con demencia, como les digo, ya no puede trabajar, pero todavía puede, pues, ducharse, ¿no? Lavarse los dientes, asearse, todavía puede. Ya trabajar no, pero cosas básicas sí puede. Demencia leve. Al avanzar la demencia tenemos la demencia moderada, en la que la persona ya no puede valerse bien por sí misma, ya necesita ayuda para el vestido, para el baño, y empieza acá a tener síntomas conductuales, como son la agresividad. Acá en la demencia moderada es cuando vienen desesperados los familiares. Probablemente cuando el paciente tenía demencia leve, ni bola le daban a la enfermedad de su papá o su mamá. Decían, bueno, pues está viejito, pues se olvida todo, pero ya, ¿qué se va a hacer? Es viejito. Entonces, es muy frecuente esto, que se haga una minimización de los síntomas de la demencia. Y ya recién cuando está moderada, que se empiezan a poner agresivos, que no duermen en la noche, ahí sí están desesperados buscando al médico para que le dé algún calmante al papá.
y en realidad lo que pasa es que ya tiene una demencia de varios años. Y finalmente va a avanzar a la demencia severa, en la cual los ancianos ya prácticamente están postrados y se considera como una enfermedad terminal. Cuando ya están postrados por demencia, ya se imaginan todas las desgracias que le ocurre al paciente, ¿no? Úlceras por presión, infecciones, hospitalización. Se considera como una enfermedad terminal, no oncológica, por supuesto, ¿no? Tratamientos, ¿no? La mayoría de enfermedades de estas demencias no son curables, pero, las medidas farmacológicas y no farmacológicas mejoran bastante los síntomas y la calidad de vida del paciente y de su familia, ¿ya? Entonces, a la hora de recetar psicofármacos, nosotros geriatras siempre tenemos este principio que es start low and go slow. Empezamos con dosis bajas y poquitito a poquitito vamos subiendo la dosis. De frente no le damos una dosis, como se dice, para caballo, ¿no? A veces ocurre eso, algunos colegas le dan una dosis y yo digo dentro de mí, ¿cómo le va a recetar esta cantidad de pastillas y a esta dosis ni que fuera un caballo el pobre anciano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las dosis y la progresión. Entonces hay que ser simplemente precavidos. Plan. Fármacos antidemenciales. Entonces, este es un resumen de los fármacos antidemenciales más conocidos y que existen en el mercado peruano, ¿eh? Estos 4 existen en el Perú. Donepezilo, ribastimina, galantamina y memantina. No quiero que se sepan su nombre de memoria, sí quiero que sí sepan que existen fármacos antidemenciales que, como les digo, no curan, pero mejoran los síntomas y la calidad de vida. Los 3 primeros, donepezilo, ribastimina y galantamina, inhiben a la acetilcolinesterasa cerebral, es decir, aumentan los niveles de acetilcolina en el cerebro, que es un buen neurotransmisor que nos sirve para la memoria. ¿Y cómo hacen la inhibición? ¿Cómo hacen la inhibición? Es decir, se parecen bastante a los organofosforados, a los venenos organofosforados, ¿sí? Vienen a ser en buena cuenta un microorganofosforado con alta selectividad para el sistema nervioso central. De esta forma aumentan los niveles de acetilcolina y mejora un poquito la memoria, el comportamiento, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Los 3 primeros. Y la memantina es de otra familia, actúa por otro mecanismo. ¿Ya? Con la mediada por el receptor de N-metildeaspartato. Entonces bloquea un receptor que produce excitación a través de la vía del glutamato. Entonces se ha visto que este exceso de glutamato en los receptores puede ser detrimental, dañino para el cerebro, entonces bloquean este receptor NMDA en el cual estaba el glutamato que estaba siendo neurotóxico. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué esto del glutamato no está mencionado como una de las teorías del inicio del Alzheimer? Debería decir, si se ha visto que el glutamato al bloquear su actividad en el sistema nervioso mejora un poco los síntomas del Alzheimer, pues bueno, debería haber una teoría, pues no la hay. Simplemente existe este fármaco, funciona y punto. ¿Ya? Bueno, eso fue como una reflexión. Entonces, estos son los 4 fármacos por vía oral que nos ayudan con el Alzheimer, a pesar de que no lo cure. Bueno, así, hace 2 semanas apareció este anticuerpo monoclonal. Este monoclonal reduce los niveles del péptido beta-amiloide, ¿no? ¿Se acuerdan del beta-amiloide que era dañino para el cerebro, que era neurotóxico? Bueno, pues esta inyección de este anticuerpo monoclonal tiene afinidad, penetra la barrera hematoencefálica, pues bueno, lo tiene que hacer para adosarse, adherirse a estos fragmentos de beta-amiloide, se va a ligar a ellos y por un mecanismo inmunológico el ser humano va a terminar de depurar estos fragmentos de beta-amiloide. En teoría, esto debería curar el Alzheimer, ¿no? Pero bueno, como les dije, la teoría del beta-amiloide es una teoría. Se piensa que esa es la causa del Alzheimer. Pero este fármaco anula, reduce significativamente los niveles de este acúmulo beta-amiloide. Pero no ha demostrado que cure la enfermedad. ¿Me entienden? ¿Sí?
reduce los niveles de esta molécula que que posiblemente sea la causa del Alzheimer, pero que al anular los niveles de esta molécula, todavía no ha demostrado que mejore la enfermedad. Entonces, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Y bueno, basta decir que tampoco existe en el Perú y que cuesta una pasta de plata. Creo que cada inyección está como $50.000 o algo así. Otros tratamientos farmacológicos para los síntomas no cognitivos. Acá está la tabla resumen. Estos fármacos no van a mejorar la memoria, pero sí sirven, sobre todo, como les dije, en la etapa moderada, donde el paciente, aparte de estar confundido, desorientado, no poder trabajar, valerse a duras penas por sí mismo, etcétera, etcétera, en la etapa moderada, aparte empieza a tornarse agresivo, irritable, con insomnio, etcétera, etcétera. Entonces acá nos ayudan estos psicofármacos que los psiquiatras usan mucho para sus otras enfermedades, como son depresión mayor o esquizofrenia, también se pueden usar para los adultos mayores. Como hemos visto con el principio de estar loco o slow, no le vamos a dar una dosis caballuno a un anciano, sino que se usan de forma lenta y progresiva con dosis bajitas y poco a poco se va incrementando. Estos fármacos nos van a ayudar para controlar el insomnio y la agresividad, siendo los que tienen mejor perfil de efectos adversos los antidepresivos del grupo de los IRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, con agresividad, una poca cantidad de efectos adversos. Estos de aquí, los antipsicóticos o lanzapina, quetiapina, también sirven para agresividad, insomnio, pero ya se imagina que tienen más efectos adversos los antipsicóticos, ¿ya? Entonces, para tenerlo en cuenta, es como general no receten esto, pero sí van a llegar a sus manos recetas y el familiar les va a decir, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? Entonces, tú como médico general, que tienes que decir humildemente, dices, sí, está bien estos medicamentos, estos antidepresivos le van a hacer muy bien. En cambio, estos de aquí, usar con mucha precaución, o tal vez la siguiente vez que vaya a su psiquiatra o su neurólogo, recomendar a ver si le puede reducir un poquito, ¿ya? También existe tratamiento no farmacológico, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque estamos viendo que los fármacos tienen efectos contrarios. Entonces, y ya sabemos que los ancianos son los campeones de las reacciones adversas medicamentosas, son campeones en iatrogenia que les hacen a ellos, ¿no? Entonces, para evitar la iatrogenia, para evitar los efectos adversos medicamentosos, entonces combinamos los geriatras lo que son fármacos con medidas no farmacológicas. Y las medidas no farmacológicas, como están viendo acá, buena calidad de sueño, un ambiente tranquilo, mantener las actividades, ajustar la luz a la hora de dormir, escuchar música, ver fotos, etcétera, etcétera, estas actividades no farmacológicas, pues no van a tener ningún efecto adverso, ¿ya? Entonces, importante estas actividades también, ¿ya? Entonces, nuevamente, dormir bien, estar en un ambiente calmado, tratar de mantener las actividades cotidianas el mayor tiempo posible. Esto es importante, ¿no? Típicamente a mí me vienen los familiares diciendo, doctor, mi papá trabajaba en la chacra, dígale usted que ya nunca más puede trabajar en la chacra. ¿Pero por qué? Si alguno de ustedes puede ayudarlo en la chacra, ayúdenlo para que siga manteniendo esa actividad, aunque la haga mal, pero traten de ayudarlo porque mantener su actividad va a ayudarlo a preservar funcionalmente, físicamente y en algo va a ayudar a preservarlo mentalmente, ¿ya? Pues tratar de mantener las actividades habituales del anciano el mayor tiempo posible, ¿ya? Bueno, acá ajustar la luz, como pueden ver, es para tener un sueño calmado, escuchar música, la música ayuda bastante para pacientes con Alzheimer, les voy a mostrar al final, ver fotos, que se llama terapia de reminiscencia, por supuesto que va a ayudar. Juegos, rompecabezas, calendarios, como estimulación cognitiva, hay muchas formas que los profesionales psicólogos también ofrecen eso entre sus servicios de estimulación cognitiva, ¿ya? Mantenerse activo, la actividad física mantiene la masa muscular y mantiene ¿cómo se llama? La capacidad de los pacientes para valerse por sí mismos, ¿no? Pero también la actividad física estimula el cerebro. Es importante estas dos actividades de estimulación cerebral, la actividad física y la estimulación cognitiva propiamente dichas. Pero si entre las dos se escoge alguna, yo particularmente siempre prefiero la actividad física. Porque de nada me sirve un paciente que, bueno, pues algo sabe hacer su crucigrama,
pero no puede caminar. No me sirve eso. Yo prefiero 1000 veces que se mantenga activo físicamente y eso, como les digo, también le va a preservar sus músculos, su función y también ayuda a la preservación de su intelecto, su capacidad mental. Acá dice también ejercicios mentales, pero bueno, este sería mejor también, ¿cómo se llama? Se usaría mejor esta viñeta para describir la actividad social. Es importante la compañía y mantener los vínculos sociales como forma de preservación de la capacidad mental. Se ha visto que el aislamiento, la época en el COVID en la cual los ancianos han estado encerrados, ha acelerado la demencia. Probablemente de acá a unos años, como factor de riesgo, también se ha puesto el aislamiento social. Por lo tanto, la interacción social ayuda a los ancianos a preservar su estado mental. Y por último, dentro de estas actividades no farmacológicas, me gustó mucho cuando revisé el tema este coro. El coro de demencia es un coro en Inglaterra donde todos los miembros de este coro, todos tienen demencia. La mayoría probablemente van a ser Alzheimer y tal vez hay alguna de las otras formas de demencia. Entonces la actividad, en este caso recreativa del canto, pertenecer a un coro, se vio que ayudaba un montón a estimular la mente de los ancianos. Uno, porque tienen interacción social. Dos, tienen alguna actividad física como para llegar al coro o caminar en el coro, etcétera, etcétera. Tres, recordar las canciones, las letras. Cuatro, no solo es recordar la letra, sino la canción, si es una canción antigua de tu época, recuerda, trae reminiscencias de tu época de juventud, etcétera, etcétera. Entonces resultó ser una buena actividad no farmacológica para los pacientes con demencia. Y bueno, eso sería todo. Bueno, creo que justo nos hemos ceñido al tiempo. Preguntas, dudas que tengan, chicos.